Bienvenidos, comunidad paranormal. Esta noche en Darkenstein, Relatos de Horror, abrimos las rejas oxidadas de los cementerios de México. Lugares donde el silencio no es paz, es advertencia. Donde la tierra no siempre guarda a los muertos, y a veces los devuelve. Hay quienes trabajan en los panteones, otros que los cruzan por apuestas, y algunos que simplemente se equivocaron de camino. Todos tienen algo en común. Vieron, escucharon o sintieron algo que los marcó para siempre. Asómate con nosotros a las tumbas, a las criptas olvidadas, a los nichos agrietados por el tiempo. Porque esta noche escucharás relatos reales, contados por tu servidor. Empezamos ahora. El nombre que no debía ser dicho. En el cementerio de San Bartolo había una tumba sin lápida que, según los registros parroquiales, nunca llevó inscripción ni flores. Estaba situada al fondo del camposanto, donde la humedad de los sauces mantenía la tierra oscura y blanda todo el año. Quienes velaban a sus muertos evitaban aquel rincón, pues se decía que la fosa pertenecía a un difunto sin nombre cuya muerte había quedado fuera de todo sacramento. Para evitar que lo innombrable despertara, el viejo sepulturero Filogonio de la Luz recitaba cada noche, puntualmente a las 3, una letanía de nombres olvidados. Era un ritual que aprendió de su predecesor y que aseguraba sellaba la tumba con membranas de memoria. Mientras esos nombres se mantuvieran vivos en el aire, el enterrado no hallaría resquicio para alzarse. Filogonio, hombre enjuto de espalda, curva, llevaba 30 años cumpliendo el rito sin una sola omisión. Acudía con una vela en la mano izquierda y un cuaderno en la derecha, cubierto de manchas de cera y sudor. Se arrodillaba sobre la tierra blanda y con voz ronca pronunciaba una antífona que empezaba siempre igual. Para que el nombre sin nombre permanezca dormido, invoco aquí. Después, uno a uno, recitaba apellidos caducos arrancados de lápidas desmoronadas, nombres que ya nadie tallaba en placas nuevas, nombres cuyo eco vivía solo en su cuaderno. Al terminar, se persignaba, apagaba la vela y regresaba a su casucha pegada a la tapia. El silencio que quedaba era un sello invisible que encadenaba algo inasible bajo el subsuelo. A 2 kilómetros del cementerio abrió un pequeño internado agrícola. Entre los estudiantes llegó Samuel Bravo, joven ávido de desafíos nocturnos. Había escuchado las historias del sepulturero en la cantina del pueblo y, picado por el morbo, apostó con sus compañeros que irrumpiría en el ritual y solo, para demostrar que no creía en viejas leyendas, diría su propio nombre sobre la fosa sin lápida. Cuanto mayor era la advertencia, mayor su ansia de transgresión. La madrugada elegida fue la del primer viernes de abril, cuando la luna menguante apenas dibujaba un bisel plateado sobre las tejas de la parroquia. A las 2:30, Samuel saltó la reja oxidada con una linterna apagada en el bolsillo y un cigarrillo entibiándole los labios. La noche olía a lilas mortuorias y al tenue azufre de las velas que custodiaban los pasillos centrales. Desde su escondite junto al panteón de los Nájera, vio a Filogonio llegar con su paso arrastrado, clavar la vela, abrir el cuaderno y empezar la letanía. Cada nombre parecía extraído de una lengua extinta: Justina Calzada, Otoniel Garfias, Beremundo Rivas, Albura Nájera, Ildefonso Madariaga. La voz del sepulturero, a fuerza de costumbre, flotaba como bruma baja, sin tropiezo ni retórica. Samuel aguardó a que la lista estuviera a medio fluir. Entonces avanzó 2 pasos sobre la grava y soltó con insolencia: «Samuel Bravo». El silencio que siguió fue tan espeso que la llama de la vela quedó inmóvil, suspendida. Filogonio alzó la cabeza. Sus ojos empañados reflejaron un terror de fosa recién abierta. El cuaderno cayó de sus manos y se hundió en el barro. El viejo quiso extender la palma, pero la voz le falló. Samuel, satisfecho de la impresión causada, sonrió. Dijo unas palabras más, burlonas, y regresó al internado convencido de que la leyenda se quebraba como una cáscara vacía. A la noche siguiente, los primeros signos se insinuaron. Las lápidas más antiguas amanecieron con finas grietas en forma de telaraña, y un tallo de moho negro
reptaba desde la base hacia los nombres grabados, borrando letras con una rapidez anómala. Filogonio, al repasar su cuaderno, notó que algunos nombres se habían desleído de la tinta. En su lugar quedaban huecos grises, como si la memoria hubiera sido raspada. Con la piel erizada comprendió que alguien había roto el círculo al pronunciar un nombre vivo. Quiso reparar la fractura esa misma madrugada, pero cuando llegó a la tumba sin lápida, la vela se apagó sola 3 veces seguidas. El viento se le metió en los párpados y escuchó, bajo la tierra, un suspiro tan largo que su espalda se enfrió hasta la médula. En el internado, Samuel dormía cuando una sensación de piedras húmedas lo despertó. La ventana se empañaba con vaho interno, aunque la habitación no registraba aliento humano suficiente para tal cosa. En la neblina del cristal apareció su rostro, tallado como por un dedo gélido, contornos exactos, ojos cerrados, boca entreabierta. Parpadeó atónito, y el dibujo se resquebrajó en líneas finas, idénticas a las grietas de las lápidas. El vaho se aclaró y quedó solo el cristal tembloroso. Lo atribuyó a la bebida clandestina que había compartido con sus compañeros antes de dormir. Al tercer día, las grietas se extendieron a nuevas sepulturas, incluidas las más recientes. Los deudos que visitaban a sus difuntos descubrieron, horrorizados, que la piedra estaba labrada con la efigie de un joven desconocido. La faz, ojos hundidos, labios tensos, coincidía con la de Samuel. No era un relieve improvisado, parecía esculpido por manos expertas, con tanto detalle que se apreciaban los vellos de la barbilla. Los familiares acudieron a la alcaldía a denunciar profanación, pero el juez de paz concluyó que se trataba de vandalismo artístico. Ordenó vigilancia nocturna, sin saber que la piedra seguía resquebrándose desde dentro, como si la losa se cociera en su propia ceniza. Filogonio supo que el mal no se detendría. Esa noche llevó 2 velas y un frasco de aceite consagrado. Rezó salmos y volvió a recitar la letanía, aunque sus manos temblaban tanto que la hoja parecía lloriquear. Al llegar al hueco audible donde debía insertarse el nombre de Samuel, para sellarlo, la garganta le falló. El aire se le atoró, la lengua se adormeció. Era como si el propio cementerio se negara a incluirlo en su muro de contención. La llama chisporroteó, la cera explotó en burbujas y una sombra se levantó detrás del sepulturero. No tenía forma definida, solo la densidad del aire al condensarse. Filogonio cerró los ojos. Supo que el enterrado sin nombre había despertado y buscaba cuerpo que habitar. Esa misma madrugada, Samuel sintió que la cama se hundía a su lado, como si alguien se sentara sobre el colchón. No pudo moverse. Una parálisis de sueño lo ancló mientras respiraciones ajenas le saturaban el oído. En la penumbra, distinguió una silueta infantil sosteniendo algo parecido a un cincel. El objeto pulsaba en rojo como brasa. Cada vez que la punta se aproximaba a su mejilla, la piel ardía sin quemadura. Quiso gritar, pero de su boca solo emergieron gemidos metálicos. La figura se desvaneció al amanecer, dejándole un hormigueo bajo la piel, sensación de haber sido vaciado y rellenado de polvo. Cuando regresó al cementerio para jactarse ante sus amigos y comprobar los supuestos destrozos, lo invadió un hedor a carne marchita. Vio líneas de piedra agrietada que se estiraban como raíces hasta la tumba sin lápida. Se atrevió a acercarse. La tierra estaba abierta en una grieta que respiraba vapor tibio. Justo encima, un fragmento de piedra lucía un rostro, el suyo tallado a la mitad, como una máscara rota. Retrocedió tropezando y giró para huir. Entonces notó que cada lápida a su paso tenía su efigie completa, repetida, girándose levemente hacia él. Se le aflojaron las rodillas. Intentó no mirar, pero los rostros lo acechaban desde todos los ángulos, unas veces con los ojos cerrados, otras abiertos como si acabaran de despertar. El rumor del mármol fracturándose llenaba el aire, acompañado de un crujido que el oído confundía con voces ahogadas. Samuel corrió hacia la salida, pero la reja estaba atascada por zarzas que no existían la víspera. Sintió dedos fríos presionándole la nuca. Giró y alzó los brazos a ciegas. La bruma era tan espesa
que el mundo se había comprimido en un pasillo de criptas. Filogonio apareció flanqueado por la sombra amorfa que emergía del suelo. El viejo intentó pronunciar un exorcismo, pero el nombre sin nombre articuló un susurro que empujó el aire, derrumbando cruces a 10 metros. Samuel solo escuchó un latido grueso, antiguo, golpeando desde el centro de la tierra. Sintió que su piel se estiraba, como arcilla fresca, y que manos invisibles labraban sus facciones. En relieve, cada golpe invisible era un cincelazo que lo repetía en la piedra. Trató de recordar la calidez del sol, el sonido de su madre llamándolo a cenar, cualquier chispa de realidad, pero las memorias escurrían como agua sucia sobre mármol. Sepulturero. En un último intento, mojó sus dedos en aceite consagrado y dibujó un círculo sobre el pecho de Samuel. Fue en vano. La marca se secó al instante y la carne se agrietó como cerámica. El muchacho cayó de rodillas. Su rostro se endureció, perdió el tono humano y adoptó la pátina gris del panteón. Se convirtió en busto petrificado, aunque sus ojos seguían vivos, atrapados tras la cáscara mineral. La sombra sin forma se deslizó hacia la grieta de la tumba y la tierra se cerró, satisfecha, con un suspiro que erizó los hierbajos. Desde entonces, cada noche, las lápidas del cementerio exhiben un nuevo retrato de Samuel, siempre con un gesto distinto. A veces suplica, otras sonríe con labios petrificados, otras muerde su propio nombre tallado. Filogonio recita la letanía, pero ha añadido un verso que nadie antes incluyó, para que el nuevo sin nombre nunca despierte. Guarda el rostro del muchacho en la primera página de su cuaderno, una efigie que sangra polvo y grava si se la roza. Los aldeanos, al pasar junto al muro, creen oír un eco metálico que repite una sola frase: «Nunca debí decirlo», y evitan pronunciar sus propios nombres cuando cruzan el panteón, no sea que la piedra los reclame y los convierta en parte de la lista interminable que sujeta el descanso del difunto innombrable. El altar de huesos. El cementerio de Santa Cruz del Páramo se levantaba en la ladera sur del valle, flanqueado por pirules y nopaleras que el viento mecía con un canto áspero. De día, los sepultureros podían escuchar el murmullo del río, distante, y el zumbido de los insectos que anidaban en las grietas de los mausoleos. De noche el aire cambiaba, la humedad olía a óxido viejo y la tierra respiraba con un crujido leve, como si algo se moviera en túneles invisibles. Era un lugar evitado por los niños, salvo por Julio Rejón, pequeño de 8 años, musculoso como cachorrillo de rancho, que cada tarde cruzaba la cerca para jugar a las escondidas entre las tumbas, mientras su madre vendía amaranto a la salida de la escuela. Un sábado nublado de octubre, Julio se internó más allá del corredor iluminado, persiguiendo un escarabajo verde fosforescente. Corrió entre lápidas musgosas y desapareció tras una hilera de cipreses. Cuando su madre fue a buscarlo, solo halló su playera tirada junto a un puño de tierra fresca. Los sepultureros emprendieron la búsqueda, peinaron los corredores con lámparas de queroseno, golpearon las tapas de panteones esperando escuchar respuesta. Nada. La policía redactó un informe escueto. Menor extraviado, sin indicios de secuestro, ni huellas que sugirieran rapto. La familia quedó rota por la incertidumbre. 3 días después, en la madrugada de la luna nueva, los guardias del cementerio divisaron una forma blanquecina entre las sombras. Temieron profanadores. Al acercarse, descubrieron una estructura de huesos humanos ensamblados con liana reseca y alambre oxidado, formando una estrella de 5 puntas de casi 2 metros de diámetro. El aire olía a grasa quemada. Cada vértice remitía a un fémur largo, y entre los radios se entrelazaban costillas y falanges. En el centro se erguía una figura de la Santa Muerte esculpida con tierra arcillosa, sangre reseca y ceniza apelmazada. El cráneo, tallado en un trozo de tibia, mostraba cuencas profundas. Las costillas se habían recreado con raíces retorcidas. La capa era de tela funeraria arrancada a los sudarios. Nadie comprendía cómo había aparecido sin que los perros ladraran ni las cadenas del portón rechinaran.
El hallazgo paralizó al pueblo. El párroco se negó a celebrar misa hasta que retiraran la herejía. El alcalde prometió una investigación. Envió obreros a desmantelar la estrella. Pero al alzar la primera barra, descubrieron que los huesos se soldaban con una fuerza viscosa, como si la médula se hubiese licuado y coagulase al instante. Un operario intentó serruchar un radio con cegueta. La hoja se partió. Otro quiso quemar la tela de la figura. La mecha del encendedor se apagó como ahogada en agua. Alarmados, dieron parte al Ministerio Público. Las autoridades dictaminaron que los restos no correspondían a ninguna tumba legalmente registrada. No podían identificar el número de cadáveres empleados. En la noche de luna nueva siguiente, el vigilante notó que la efigie se alzaba casi un palmo más alta. Las costillas parecían haberse hinchado con arcilla fresca. Las órbitas brillaban con tinte ferruginoso. Lo narró al jefe de policía, quien lo tildó de sugestionado. Se instalaron cámaras, pero las grabaciones amanecían cubiertas con estática. Las baterías se descargaban en cuestión de minutos, y los perros olfateadores quedaban gimiendo, rehusándose a cruzar la reja. Con la tercera luna nueva, la Santa Muerte rebasaba ya la altura de un adulto. En la mano derecha sostenía un objeto nuevo, un chupón de silicón con la cinta azul grisácea que la madre de Julio había descrito a la prensa. Nadie supo cómo llegó a ese lugar. La noticia se difundió por la región y atrajo curiosos. Algunos peregrinos se acercaban a rezar, convencidos de que la niña blanca pedía tributo. Otros, aterrados, imploraban al sacerdote un exorcismo colectivo. El párroco organizó una procesión con agua bendita y cirios, pero al acercarse al altar, las velas se apagaron simultáneamente y una corriente gélida empujó la columna de mínores y fieles hacia atrás, derribando al clérigo junto a la alfombra de huesos. La cruz procesional cayó y se astilló en dos. El médico forense del distrito examinó fragmentos de tierra desprendida. Encontró en ella hemoglobina humana aún reactiva, a pesar de la exposición al aire. La ceniza contenía restos de colágeno. La arcilla mostraba trazas de tejido adiposo. Concluyó a puerta cerrada que la materia orgánica seguía en descomposición activa, como si la figura respirara a su propio ritmo lentísimo. Los huesos, analizados en laboratorio, provenían de al menos 4 individuos, 2 adultos y 2 niños, enterrados hacía menos de una década. Las exhumaciones dentro del panteón comprobaron que ciertas criptas estaban vacías o mostraban las tapas, forzadas desde dentro. Los padres de Julio, desesperados, acudieron a Herminia Berrones, curandera con fama de leer la voluntad de los muertos. Herminia visitó el cementerio antes del amanecer. Llevó un cuenco con copal, un espejo cóncavo y un puñado de maíz negro. Al ver el altar, se cubrió la boca para contener el grito. Dijo que aquello no era obra de un satánico improvisado. Era un milagro invertido. Alguien tejía cuerpo nuevo para un santo retorcido, alimentándolo con la inocencia arrebatada. Interpretó la estrella como jaula que encierra algo debajo, no como ofrenda superficial. Tiró los granos sobre la tierra y observó cómo rodaban hasta detenerse, formando una espiral hacia el centro. Sentenció que el niño no estaba muerto en sentido ordinario. Su vitalidad había sido succionada para engordar la efigie, y mientras el altar permaneciera, la vida del pequeño sería desgajada lentamente en favor del ente dentro de la cruz ósea. El alcalde autorizó la demolición completa del sector, aunque el párroco se opusiera por daños a la memoria. 3 retroexcavadoras llegaron con cadenas y barras hidráulicas. La noche previa a la operación, rayos secos partieron los cipreses y una tormenta estalló sobre el valle. Relámpagos blanquearon el cielo. Testigos juraron ver sombras correteando entre las lápidas, cargando fardos pequeños. A la madrugada, los operadores hallaron las máquinas con los depósitos de aceite drenados y los cristales cubiertos de ceniza, como si un fuego invisible los hubiese besado. Mientras tanto, la figura seguía creciendo. Los brazos, antes cruzados, ahora se tendían hacia el frente. En la mano vacía apareció un rosario de vértebras infantiles. El chupón pendía como medalla ensartado en la falange de un meñique.
La boca del cráneo mostraba dientes clavados al revés. Cada costilla latía leve, moviendo polvo gris. Herminia propuso un último recurso: interrumpir la línea vital usando el agua negra que corría bajo el cementerio, un veneno sulfuroso que, según la leyenda, anula conjuros de sangre. Se abrió una zanja hasta el brocal del pozo olvidado y se desvió el chorro hacia el centro de la estrella. El líquido oscuro manó como vena destapada, llenando los intersticios del pentagrama. Cuando tocó la base de la santa, la estatua se estremeció. Un quejido se propagó por la tierra, haciendo vibrar las lápidas. Las uniones de hueso crujieron, muchos huyeron. Solo Herminia permaneció, recitando salmos del revés. El altar resistió durante minutos eternos. Finalmente, el brazo que portaba el chupón se desarticuló y cayó, salpicando lodo pútrido. El rosario de vértebras se hundió. La arcilla del torso se rajó, dejó escapar un vapor negruzco que olía a placenta podrida. Las cadenas se aflojaron como si perdieran tensión. Los huesos del pentagrama se resquebrajaron y la estrella colapsó en un crujido semejante a árboles derribados. El vapor ascendió, formó un remolino y se disipó hacia el monte. Quedó un cráter lodoso con fragmentos dispersos. En el centro sobresalía un objeto reluciente, el chupón del niño, todavía atado a su cinta azul, limpio como recién hervido. No había señal de Julio. Días más tarde, las excavaciones revelaron un pasadizo subterráneo que partía desde la cripta más antigua y llegaba a la cavidad bajo la estrella. Allí encontraron 4 nichos improvisados. 3 estaban vacíos. El cuarto contenía restos de muñecos de trapo, envueltos en fotos infantiles quemadas. Todas mostraban bebés muertos el día del parto, hace generaciones. Herminia advirtió que no era victoria definitiva. El altar había sido raíz de algo sembrado hace más de un siglo. Una familia de brujos que trató de emular la partera divina, devolviendo cuerpos a la tierra y reanimándolos en otra forma. El ritual interrumpido buscaría germinar de nuevo. Sugirió consagrar el suelo con sal y sembrar ajenjo para dormir a los espíritus. La alcaldía aceptó a medias. Plantaron rosales a modo de jardín de la memoria. Pero las lluvias vaciaron la sal y el ajenjo se secó antes de enraizar. En cada luna nueva, los sepultureros hallan, junto a la zanja, un pétalo de rosa reseco, cubierto de ceniza. A veces escuchan un llanto infantil que no se propaga por el aire, sino vibrando en los huesos del oído. La madre de Julio sigue llevando juguetes al nicho familiar, aunque sabe que está vacío. Dice que, en sueños, ve a su hijo parado sobre el antiguo cráter, señalando con un dedo huesudo la parcela donde plantaron los rosales. Entre espinas, asegura, late un corazón de barro que palpita al ritmo de tambores subterráneos. En el pueblo, nadie pronuncia la frase altar de huesos sin escupir primero para conjurar el mal fario. Pero, cuando la noche se cierra sin luna, algunos testigos afirman vislumbrar un resplandor rojizo detrás de los cipreses, como si una brasa respirara en la oscuridad. Y los más viejos murmuran que, mientras el chupón siga apareciendo limpio en el jardín, la Santa Muerte aún busca completar su forma, creciendo en silencio, aguardando la siguiente vida con la que rematar la estrella que nunca debió erigirse. La guardiana de la Santa Muerte. El cementerio Hidalgo se alzaba a las afueras de San Pedrito del Sauce, bordeado por un muro de adobe que apenas resistía la intemperie. Allí trabajaban 2 veladores, don Tacho Andrade y el joven Aurelio Huesca, encargados de abrir el portón a los dolientes y de cerrar las veredas cuando la luna se plantaba sobre los cipreses. Durante años el lugar había permanecido inmutable. Lápidas despobladas de flores, pasillos abiertos a los vientos del llano y un silencio que únicamente quebraba el chillido de las lechuzas. Ningún misterio sobresalía hasta la madrugada del 2 de mayo, cuando apareció en el crucero central una figura de la Santa Muerte que nadie había visto llegar. Medía poco más de 1,5 metros, tallada en madera rugosa, sin policromía, salvo una capa de yeso gris que le confería aspecto de osamenta recién desenterrada.
Sujetaba la guadaña con una mano de 5 falanges y en la otra sostenía un corazón de barro rajado. El pedestal, roca basáltica, llevaba tallado un solo término: Custos. Las veladoras dispuestas a sus pies estaban encendidas aún cuando el alba comenzaba a desteñir el cielo. La cera licuada olía a cebo antiguo, impropio de velas comerciales. Sorprendidos, Tacho y Aurelio preguntaron a los sepultureros y al párroco. Nadie se responsabilizó. Algunos vecinos admitieron pasar cerca del camposanto a medianoche, sin ver movimiento, mucho menos una carga tan pesada que hubiera requerido carretilla o camioneta. El alcalde ordenó retirarla, alegando violación al reglamento de inhumaciones. Al mediodía, 6 hombres con cuerdas y palancas rodearon la estatua. Descubrieron que la madera se sentía húmeda, como si sudara savia caliente. El supervisor, para dar el ejemplo, colocó la mano sobre la guadaña. Inmediatamente soltó un grito. La piel de su palma se ampolló como al contacto con sartén ardiendo. Aún así, dio la orden de proseguir. En el primer intento por alzar la figura, la cuerda se tensó y se partió. El segundo intento terminó, con la palanca plegándose a la mitad, como masticada por fuerza invisible. Los trabajadores desistieron mientras murmuraban oraciones a media voz. Esa misma noche, el supervisor murió en su casa. Su esposa lo halló con el cuello fracturado, la mandíbula desencajada y los ojos desorbitados, como si hubiese caído desde gran altura. No había ventanas abiertas ni signos de pelea. Al día siguiente, uno de los operarios fue hallado amortajado por el cordel que usó en la estatua. Se había enrollado 8 veces al torso, apretándolo al punto de romper costillas. El forense describió la postura final como equilibrio imposible. El tercero apareció días después en la acequia, con cada hueso grande del brazo destrozado y, sin embargo, la piel intacta. Los otros 3 renunciaron y abandonaron el inhóspito estado. La noticia impregnó el pueblo. Devotos improvisaron un altar frente a la figura, dejando velas, flores de papel y botellas de aguardiente. El párroco, aterrado de que el culto clandestino contaminara el camposanto, solicitó a la diócesis facultad de exorcismo. La respuesta tardó semanas. Mientras tanto, las veladoras ardían 24 horas sin consumirse. El aire alrededor de la santa parecía más frío que el resto del cementerio. Los perros, antes guardianes, se negaban a cruzar la reja. Una madrugada, Aurelio, de ronda, escuchó oraciones procedentes del crucero, no de muchas voces, sino de una, profunda y hueca, entonada desde la cavidad de un tambor. Al acercarse, constató que las velas brillaban sin llama, como brasas selladas en vidrio. Se agachó para inspeccionar. Entonces, el murmullo se aclaró. Un «Dios te salve María», repetido con cadencia lenta. Venía de la boca tallada de Bucintus, la santa, pero con resonancia que parecía salir más abajo, de la mitad de la madera, quizá, del vientre. El joven retrocedió y corrió hasta la caseta, sordo a los propios latidos. Contó a don Tacho lo sucedido. El viejo escuchó en silencio, estrujando su sombrero. Había visto cosas antes, decía, pero nunca oído una imagen rezar. Prohibió a Aurelio patrullar solo y encendió cirios benditos en la ventana de la garita. Sin embargo, la noche siguiente el rezo volvió más claro, intercalado con susurros de latín. Ora pro nobis nunc et in hora mortis. Una vibración subterránea sacudía la grava a cada frase, como si las palabras se cimentaran dentro del suelo. La diócesis por fin envió al padre Camilo, exorcista entumecido por la edad. Llegó con hisopo, libro ritual y 2 acólitos. Después de la misa del alba, entró en el panteón. Pronunció plegarias mientras rociaba agua bendita. La estatua se cubrió de un vapor blanquecino. En el primer crux sacra sit mihi lux, el cinto padre Camilo convulsionó, cayó de rodillas y sufrió lo que describieron como un infarto fulminante. Los acólitos huyeron. El acta de defunción refería rotura espontánea del esternón. Con el clero silenciado y la alcaldía acorralada, por el miedo, los vecinos exigieron cerrar el acceso. Colocaron una reja alta rematada en punta,
alrededor del crucero central. Dejaron un portón menor para quien deseara rezar, pero siempre bajo luz de velas. Instruyeron a los veladores a mantener los cirios encendidos. Creían que la oscuridad nutría al ente. Tacho y Aurelio encendían más de 30 cada atardecer. Al amanecer la cera seguía intacta, la mecha humeaba como si acabase de nacer. Y el rezo continuaba, dentro del vientre de la santa, a veces mezclado con sollozos o risas infantiles que ninguno se atrevía a describir. Una tarde de tormenta, Tacho resbaló sobre el corredor mojado. Se fracturó la cadera y quedó hospitalizado. Aurelio quedó solo con la guardia. Esa noche, la lluvia ensordecía el techo y el rezo se transformó en un carraspeo grave. El joven miró desde la ventana. La reja vibraba. Pensó en llamar al policía municipal, pero recordó que el oficial anterior había encontrado días atrás su canario doméstico colgado frente a la imagen, despellejado sin derramar sangre. Aurelio optó por esperar el amanecer. A las 3 el canto cesó. El cementerio se sumió en un silencio denso. Al revisar, todas las velas estaban apagadas. El corazón de barro de la santa, antes cuarteado, presentaba ahora una grieta sellada con algo oscuro como sangre seca. En la base del pedestal alguien había escrito con cera derretida: otro guardián. Aurelio comprendió que el monumento no requería devotos, sino vigilantes involuntarios. Los que intentaban retirarla asumían sin querer la función de protegerla con su vida y al fallar se convertían en ofrenda. Al amanecer fue a ver a Tacho, al hospital. El viejo pálido relató un sueño. Caminaba entre las tumbas hasta la santa, que lo señalaba con una mano huesuda y le pedía sombra, su palabra para alma. Tacho despertó con el corazón galopando. Murió esa misma noche, aplastado por un derrumbe de muro que cedió sin causa aparente. Con el compañero muerto y la lista de cadáveres en aumento, Aurelio prometió abandonar el cargo. La madrugada previa a su renuncia, empaquetó sus cosas. Cuando salió para la última ronda, notó una nueva reja, acero negro recién soldado, cercando no solo la imagen sino el pasillo completo. Nadie pudo haberla instalado en tan pocas horas. Sobre la reja, un candado sin llave brillaba bajo el farol. Desde dentro, la voz cavernosa entonó el rosario, deteniendo cada ave justo antes de pronunciar: ruega por nosotros. Aurelio supo que la súplica ya no era para Dios, sino para la entidad fosca dentro de la estatua. El joven huyó del pueblo al amanecer. Se dice que vive lejos, pero no toca iglesia ni cementerio. En noches de lluvia, despierta con fracturas invisibles que sanan al amanecer. Asegura sentir en la boca del estómago una letanía que no es suya. Hoy la santa permanece en el crucero, rodeada por 2 rejas y docenas de velas que arden sin menguar. Los visitantes dejan ofrendas para librarse de deudas o para que la muerte los atienda suave. Algunos aseguran que al acercar el oído a la tabla del corazón, escuchan voces de los muertos recién enterrados pidiendo sitio. Otros afirman que si se mira por los huecos de la reja en luna nueva, se descubren sombras fracturadas, como de huesos rotos, arrastrándose en torno al pedestal. Nadie intenta ya remover la figura. El ayuntamiento la incluyó en la cartografía, como propiedad de la guardiana. Solo se exige un favor silencioso: que las velas jamás se apaguen. Porque cuando la cera se enfría, dicen, las fracturas regresan y los ojos de la estatua, por un instante, giran hacia el guardia que quede vivo, preparándolo para el relevo. En cada tormenta, el rezo se amplifica, resonando bajo la losa de granito. Los gatos callejeros se amontonan al otro lado del muro, bufando a las sombras, y en la taquilla del velador, junto a la lámpara gastada que Tacho dejó, reposa un registro sin firmar, libro de turno eterno, aguardando el nombre del próximo encargado, el próximo hueso que mantenga en pie a la guardiana de la santa. El cuerpo que regresaba a su tumba. El panteón municipal de San Isidro del Viento se alzaba sobre una loma donde el polvo se mezclaba con salitre del lago cercano. Por décadas, nadie lo tocó. Era un laberinto de mausoleos desplomados, cipreses huecos
y cruces herrumbrosas. Pero cuando la ciudad anunció su proyecto de rescate histórico, cuadrillas de albañiles entraron con martillos neumáticos, retroexcavadoras y cintas de señalamiento. Limpiarían, enderezarían lápidas y construirían un paseo iluminado. La prensa local lo aplaudió como turismo de memoria. El ingeniero a cargo, Salvador Penagos, hombre pragmático, juraba que los muertos no protestarían, mientras los vivos cobraran puntuales. La primera anomalía surgió una madrugada de abril. Al romper la tierra de una fosa olvidada, sin registro, sin placa, hallaron un ataúd sencillo de madera parda, sin remaches. El carpintero que lo abrió pensó que encontraría huesos polvosos. En cambio, el cadáver parecía recién muerto, piel gris perlada de rocío, uñas aún rosadas, boca entreabierta como si quisiera soltar un último argumento. Las ropas eran un humilde traje de lino amarillento, sin etiquetas ni costuras modernas. Irritó a los obreros. Un difunto tan fresco debería constar en archivos recientes, no en una tumba sin nombre. Siguiendo protocolo, tomaron fotografías, rellenaron el hoyo y depositaron el ataúd aparte, cubierto con una lona verde. Esa noche la cuadrilla se retiró a su campamento a 1 kilómetro del cerro. Al amanecer, el velador encontró el ataúd abierto sobre la tierra removida. El cadáver yacía encima de su propia fosa, alineado con un rigor extraño, como si hubiera escalado para reclamar panorama. Pensaron en bromistas o ladrones de órganos y volvieron a sepultarlo, esta vez bajo 1 metro extra de tierra compactada y una losa provisoria de concreto. A la mañana siguiente, la costra de concreto estaba resquebrajada en cruz y el cuerpo descansaba de nuevo a la intemperie. No había huellas de pala ni señal de que alguien hubiera cavado desde fuera. Parecía que la tierra se abría desde adentro, expulsando al huésped. Salvador endureció la seguridad. Relevos de guardias, luces halógenas, cámaras de circuito cerrado. Las grabaciones nocturnas captaron un leve temblor en la fosa a las 2:14 am. Luego la tierra se infló, reventó y empujó el féretro como un corcho en agua sucia. No se distinguió mano o herramienta. El ingeniero detuvo el video cuando un hilo de sangre absurda, aún viscosa, manó de la boca del cadáver. Pidió ayuda al ayuntamiento. Enviaron 2 policías y un sacerdote anciano que roció agua bendita y recitó un requiem. Nada cambió. La tercera noche, el cuerpo apareció sobre la losa rota, los ojos semicerrados como quien espía el amanecer. Los obreros se negaron a continuar los trabajos. Salvador, presionado por la alcaldesa que temía un escándalo, convocó a Flora Telles, médium reputada en la región. Mujer de cabello ceniciento y ojos de mercurio, llegó con un cuaderno de tapas verdes y un maletín de madera. Pidió estar a solas frente al cadáver. Los escépticos instalaron cámaras y esperaron fuera. Dentro del cerco de veladoras azules que ella encendió, el aire se espesó con olor a mirra. Flora posó la mano en la frente fría del difunto y murmuró una letanía en náhuatl. Luego habló en voz clara para los presentes. Este cuerpo no pertenece a su alma. Está vacío. Su dueño se reencarnó y la carne rechaza el hueco. Explicó que cuando un alma renace en otro cuerpo, su envoltorio anterior queda como cáscara hueca. Normalmente se pudre sin contratiempos, pero si estaba ligada por un hechizo, podía quedar imantada al espíritu nuevo, buscándolo para reunirse. Dijo también que el muerto era hijo de un brujo antiguo. Su sangre contenía promesas rotas y la tumba clandestina era un intento de ocultar la vergüenza. La médium solicitó los libros parroquiales más viejos. En ellos halló una nota, 1904. Se niega sepultura cristiana a Miguel Arcadio V, nacido sin sombra y con marcas de brujería. No había acta de defunción. Otro registro, de 1922, citaba: el curandero Vicente Bosmediano exige terreno apartado para enterrar a su hijo. Firma exoneración. La parcela correspondía a la fosa problemática. Flora concluyó que aquel Miguel Arcadio había muerto joven, pero su espíritu vagó hasta encarnar de nuevo en algún recién nacido de la comarca. El cuerpo original
Todavía atado por un conjuro familiar, buscaba reunirse con su alma reencarnada. Mientras no encontrara al nuevo portador, la carne sería expulsada del suelo, sin sosiego. Salvador, incrédulo, pidió una solución pragmática. Flora propuso un rito de separación definitiva. Hallar al reencarnado, marcarlo con un sello de sal y hierro y entregar la antigua envoltura a la llama viva para quemar todo nexo. Era peligroso. Si erraban de persona, la carne perseguiría a cualquiera marcada erróneamente. La prensa se filtró la historia. Titulares sensacionalistas hablaron de cadáver viviente, maldición indígena. Turistas morbosos llegaron de noche, fingiendo selfies con la fosa. El ayuntamiento exigió resultados rápidos. Flora comenzó a rastrear nacimientos ocurridos exactamente a las 2:14 a.m., la hora en que la tierra escupía al muerto, en los alrededores durante las últimas 2 décadas. Destacó un nombre: Martín Bosmediano, hijo de partera rural, nacido un 23 de junio a las 2:14. Bosmediano, el mismo apellido del brujo. Vivía ahora en la capital, era estudiante de odontología y venía poco al pueblo. Al contactarlo, Martín dijo padecer insomnio y pesadillas con tierra que lo tragaba. El joven aceptó participar, más por curiosidad que por fe. Flora le dibujó un círculo salino en la muñeca y lo llevó de madrugada al panteón, acompañado por policías. Salvador observaba con cansancio irracional. A las 2:10 encendieron antorchas de ocote. El cadáver yacía cubierto con una manta de yute, amarrado con cadenas para impedir su salida. A las 2:14 exactas las cadenas vibraron, las juntas se oxidaron en segundos y se partieron como cristal. La manta se elevó, inflada por un aliento subterráneo, y el cuerpo se irguió, aún horizontal, flotando un palmo sobre la fosa. Los ojos sin brillo se abrieron. Un gemido sordo inundó el cementerio. Las lápidas resumaron humedad y el hierro de las cruces ululó. Flora empujó a Martín dentro del círculo de sal. El joven temblaba. El cadáver giró en el aire hasta mirarlo. Una línea de sombra conectó ambas figuras, un filamento de polvo y luz enferma. La médium gritó el nombre completo del brujo padre, Vicente Bosmediano, y recitó: la carne no es ya hogar del soplo, cese el grillete de sangre, rompa el hueso su nostalgia. Derramó óleo sobre la carne suspendida y acercó una antorcha. La llama tardó en prender. La humedad del cuerpo la rechazaba, pero cuando al fin mordió la tela del traje, estalló un olor a manteca rancia y hierbas amargas. El cadáver gimió sin voz, su piel burbujeó, y la sombra que unía a Martín se tensó, pareciendo succionarle la respiración. El joven se dobló, las venas del cuello hinchadas. Salvador dio un paso para ayudarlo, pero Flora alzó la mano y lo contuvo. La unión debía completar su ciclo. Si la interrumpían, el vacío buscaría otra caja de hueso. Con un crujido seco, la calavera del cadáver se partió. De ella escapó una nube de polvo negro que la llama atrapó en un remolino incandescente. El filamento se quebró. Martín jadeó. Sus pupilas recuperaron foco. La llama consumió la forma humana hasta hacerla ceniza flotante que se deshizo con la brisa. Un silencio grave cayó sobre el camposanto. Al amanecer, la fosa era un hoyo tranquilo. La tierra no respiraba, no latía. Salvador ordenó rellenarla con cal viva y cemento, sin ceremonia. Los obreros, ansiosos por acabar, trabajaron con rapidez. Cuando concluyeron, el alba tiñó de naranja los mausoleos renovados. Martín regresó a la capital. El insomnio desapareció, pero le quedó un ligero tic en la comisura izquierda, como un recuerdo muscular de haber llevado otra piel. Flora cobró su precio y se marchó sin mirar atrás. Salvador entregó la obra terminada a la alcaldesa, satisfecho de que los periódicos olvidaran el caso. Sin embargo, un mes después, durante la inauguración del paseo nocturno, los reflectores iluminaron las paredes nuevas de la capilla central. En la cal fresca se marcaban vetas que nadie había notado, líneas que, al entrelazarse, componían un gesto humano. Era un rostro sin ojos, sin boca,
la huella de alguien que pugna por recordarse. Salvador, viendo la forma latente, sintió un crujido mínimo bajo sus pies, como si la tierra aún masticara concreto. Esa noche un gato callejero encontró un fragmento de hueso junto al bote de basura de la cafetería recién inaugurada. Lo llevó entre los dientes hasta la tapia y lo enterró en la tierra suelta. A las 2:14 una brisa tibia agitó los cipreses. En la negrura silenciosa pareció escucharse un suspiro recordando que, donde un brujo siembra promesas, la carne siempre halla la manera de buscar a su sombra, y tal vez, algún día, vuelva a erguirse, demandando un cuerpo más fresco para regresar a su tumba con la paz que se le negó. La misa que nadie recuerda. El cementerio viejo de San Jerónimo de las Nieblas dormitaba a las afueras del pueblo, pegado a un monte que olía a ciprés húmedo y piedra sudada. Sus tumbas, erosionadas y vencidas, formaban un relieve torcido que la luz de luna apenas lamía en noches despejadas. Hacia el fondo del camposanto, más allá de la última bóveda familiar, comenzaba una zona sin senderos, invadida por matorrales y mausoleos desplomados. Allí, en cada plenilunio, vecinos afirmaban escuchar cánticos que no figuraban en ningún himnario. Aseguraban también ver resplandores rojizos, como brazos de hoguera alzándose sobre la tapia. Nadie había querido comprobarlo. La superstición sobrevivía más cómoda que la evidencia. Isela Marquina, estudiante de fotografía, llegó al pueblo a finales de verano para documentar rituales funerarios. Su abuela, postrada, le contó de las canciones nocturnas y de cruces que se invertían solas. A Isela le sonó a folclor sin corroborar y vio en ello un motivo poderoso para su proyecto. La noche de luna llena de septiembre cargó su cámara, un grabador y el teléfono. Saltó la reja del cementerio a eso de la 1 y avanzó hacia la zona prohibida, guiada por la claridad lechosa que desleía cada contorno. Al acercarse, distinguió un rumor coral, grave y sostenido. Se filtraba como bruma entre los nichos. La temperatura descendía con cada paso. Encontró al fin un claro rodeado por criptas arruinadas. En el centro se levantaba una cruz invertida fabricada con huesos de distinta talla, sujeta al suelo con cadenas oxidadas. 12 figuras encapuchadas se movían en círculo, portando cirios negros cuyo fuego teñía los mantos de rojo. En el vértice inferior de la cruz, un cadáver desnudo ardía sin consumir su forma. La piel no ennegrecía, solo temblaba como vela blanda que se derrite desde adentro. Isela contuvo el aliento. Ajustó la cámara, presionó REC y tomó secuencias entre los huecos de la maleza. Ningún encapuchado pareció notarla. El canto subía y bajaba, sin palabras discernibles. Cada latido de la hoguera interna iluminaba los rostros bajo las capuchas. No había rasgos, solo superficies lisas como de cera recién moldeada. De pronto, el cadáver abrió la boca y una lengua de fuego se alzó como si lamiera las estrellas. Las voces callaron. Uno de los encapuchados hizo sonar una campanilla de bronce y todos se giraron hacia el monte. Isela sintió que un ojo sin pupila la buscaba. Bajó la cámara y se escurrió de vuelta al muro, mordiéndose el pánico para que no crujieran las ramas. En su cuarto, ya segura, revisó el metraje. La cámara había captado 20 minutos de oscuridad absoluta, igual que el grabador. Confundida, acudió al teléfono. Allí estaban los clips perfectos, con audio nítido y la procesión entera. Satisfecha, dejó cargando el aparato y se durmió con la excitación de quien cree poseer una exclusiva. Al despertar, la pantalla mostraba sin archivos recientes. Ningún vídeo, ninguna foto. La galería lucía como si jamás hubiera sido usada. Isela creyó en un fallo de memoria. Conectó el móvil a la computadora. 0 bytes añadidos esa noche. Entonces, la ventana del baño la llamó con un reflejo. Al acercarse al espejo empañado, vio su espalda enfundada en chaqueta y detrás, la cruz invertida, el fuego vertical y los encapuchados girando como un carrusel funerario. El espejo ofrecía un plano abierto que ella no había grabado. Parpadeó. La escena continuaba,
solo que ahora las figuras parecían estar más cerca, como si la perspectiva avanzara paso a paso. Isela giró. Halló únicamente la habitación desordenada. Limpió el vidrio con el antebrazo. La imagen persistía. Tocó el cristal. La superficie vibró, transmitiendo un zumbido bajo. Asustada retrocedió y el reflejo retomó la apariencia ordinaria. Pero cuando miró la pantalla negra del portátil, vio de nuevo la procesión, esta vez desde un ángulo lateral. Ella analizó la danza fúnebre, captada con precisión imposible, hasta que localizó un detalle escalofriante. Una figura encapuchada llevaba botas color vino, idénticas a las suyas. El pánico creció. Desconectó el monitor, tapó los espejos y corrió a la iglesia para buscar al padre Tadeo, un anciano de rostro consumido. Le explicó atropelladamente. El cura solo arrugó la frente. Contó que, según los archivos parroquiales, en 1873, un grupo herético oficiaba misas negras en 1900, la parte trasera del cementerio. Hablaban de una liturgia invertida que ofrecía cuerpos a un fuego sin humo. El obispo local envió guardias, se desató una matanza y sellaron la zona construyendo criptas encima. Nadie volvió a mencionar el tema. Isela pidió protección. Tadeo la acompañó a la casa, cargando un hisopo y agua bendita. Salpicó cada espejo con salmuera y tapó las pantallas con paños. Recomendó rezos y ayuno. Cuando se marchó, la joven se sintió absurda, pero obedeció. Esa noche, mientras intentaba dormir, oyó el timbre delicado de una campanilla al otro lado de la pared. El refrigerador metálico, apagado, reflejaba una procesión lenta acercándose a la cámara virtual. Una mano de cera alzó el cirio y la luz rebotó. Ella reconoció su propio rostro bajo la capucha, ojos cerrados, piel alba. Desplazó la mirada a la puerta del dormitorio. Al principio nada. Luego un olor a tela quemada llenó la casa. Las lámparas parpadearon y se extinguieron. Isela tanteó la linterna y apuntó al pomo. Estaba tibio. Dejó escapar un gemido. El espejo del closet, cubierto, crujió. Algo delineaba trazos desde dentro, como uñas arañando plata. La tela que lo cubría se rasgó y el cristal mostró la escena en plano cenital. El círculo de encapuchados se había abierto, dejando un lugar vacío. Su reflejo, aún en la cama, se alzó y caminó hasta ocupar la brecha. Al día siguiente, buscó ayuda en la comisaría. Los agentes solo hallaron espejos rajados y pantallas rotas. El teléfono, formateado, seguía inservible. El jefe de policía sugirió estrés postraumático. La desatendieron y Isela decidió destruir la cruz. Estudió mapas viejos, localizó la ruta más directa y esperó la siguiente luna llena. Armó un bidón de gasolina, herramienta de hierro y amuletos improvisados. A medianoche saltó la reja. El cementerio parecía exhalar un vaho metálico. El canto ya vibraba a la distancia, acompasado a los latidos de su sien. Avanzó con sigilo hasta el claro. Allí, la cruz yacía idéntica, pero sin cuerpo ardiendo. La procesión faltaba. La luna estaba tan blanca que reducía las sombras a líneas nítidas. Se acercó a la base, roció el combustible y prendió. La llama lamió las cadenas. Avanzó por los huesos, pero no los consumió. El fuego se deslizó como aceite sobre piedra, sin dejar tizne. De pronto escuchó la campanilla detrás. La procesión emergía entre tumbas, encabezada por la figura con botas tintas. Isela distinguió su propio semblante, o algo que lo imitaba, bajo la capucha. El doble extendió una mano, palma abierta, invitándola. Ella retrocedió y giró para huir. Otra figura idéntica la bloqueó. Cada vuelta que daba, encontraba su propio rostro multiplicado, cuerpos que replicaban su altura, su lunar en el cuello. Las capuchas se retiraron al unísono. Docenas de Iselas pálidas, ojos vidriosos, rodeándola. Una de ellas sostuvo un espejo circular. En la superficie se veían versiones infinitas del claro, cada una con más reflejos que la anterior, como espejos enfrentados que no terminan. En todas, la cruz ardía eternamente y el cadáver muerto vivo se retorcía,
fundiéndose sin extinguirse. Isela sintió que la garganta se le llenaba de humo, aunque no había inhalado. La voz coral, ya sin capuchas, pronunció su nombre desdoblado, superpuesto, hasta que sonó a un rumor de abejas. Ella apretó los ojos y corrió. Los reflejos se apartaron, dejando un pasillo hacia la tapia. Llegó al muro, trepó. Al himno. Caer del otro lado volteó. El claro estaba vacío, la cruz intacta, ni rastro de clones. Solo una vela aún goteaba un fuego quieto. Volvió a casa con fiebre. Cada espejo del pueblo, escaparate o ventana oscura, la mostraba en la marcha, avanzando, otro paso. La noticia se extendió. Conductores veían a una joven reflejada en retrovisores a mitad de la carretera. Clientes en vitrinas nocturnas observaban una procesión inexistente. El cura Tadeo sufrió un infarto tras hallar en el agua bendita el rostro duplicado de Isela. Una tarde, la policía halló el cuerpo de la joven en su habitación, sentado frente a un espejo oval, ojos muy abiertos, sin lesión visible. El forense describió los órganos internos convertidos en ceniza blanca, como troncos tras una fogata. El entierro fue discreto, pero la noche siguiente, una turista que fotografiaba el cementerio captó en el reflejo de su lente a una procesión de figuras idénticas a Isela, girando alrededor de la cruz huesuda. El cadáver de la muchacha ardía sin quemarse, y en su aliento incandescente se recitaban cánticos que el micrófono de la cámara jamás registró. Desde entonces, cada luna llena, cualquier superficie especular situada entre la tapia y la vieja carretera proyecta la misa que nadie recuerda, la cruz invertida, el cuerpo eterno y los ecos de un fuego que al reflejarse consume la savia de quien observa. Algunos cubren los espejos con sábanas, otros los rompen, temiendo verse un paso más cerca del círculo. Pero las astillas rotas, los vidrios del suelo, los charcos de aceite y hasta los globos oculares de las vacas brillan por segundos con destellos anaranjados. Y si uno mira demasiado tiempo, distingue un rostro conocido bajo la capucha, el suyo, avanzando como si ya hubiese estado allí desde la primera vez que alguien decidió grabar lo que jamás debió mostrarse. Las ofrendas que nunca se apagaban. El cementerio de San Judas Perseguido se extendía en la hondonada de un cerro angosto, donde el sol apenas alcanzaba a templar el mármol erosionado y el viento arrastraba polvo de huesos viejos. Entre los nichos alineados y las cruces vencidas se alzaba un mausoleo sin apellido. Un bloque de cantera gris que el registro municipal marcaba como propietario desconocido. Los visitantes raras veces reparaban en él. La bóveda carecía de inscripciones, y su reja herrumbrosa estaba obstruida por zarzas secas. No obstante, cada noche al filo de las 2, aparecían 12 veladoras blancas sobre el alféizar, colocadas en 2 hileras perfectas, con la cera aún tibia y la flama erguida, como si una mano invisible las hubiera encendido segundos antes. Benigno, Salvatierra, el cuidador nocturno, llevaba 10 inviernos vigilando aquel campo. Hombre escueto, de paso silencioso, se había acostumbrado a ver luces errantes, a oír tablillas crepitar y a encontrar obsequios florales que ningún vivo reconocía. Pero las veladoras del mausoleo sin nombre lo inquietaban. Nunca descubría huellas frescas. La herrumbre seguía intacta y la cera, al consumirse, dejaba una ceniza negra fina con el olor punzante de los pulmones quemados. Benigno barría aquel hollín al amanecer, lo mezclaba con cal y lo arrojaba a la fosa de desperdicios. Al anochecer, la ofrenda reaparecía, impecable, como si el día hubiese retrocedido. La rutina se prolongó durante meses, hasta que la alcaldía, presionada por quejas de saqueos en tumbas recientes, decidió dotar de electricidad la garita y exigir reportes escritos. Benigno, para demostrar diligencia, anotó el fenómeno de las velas. Se encienden solas. Cada flama produce residuos equivalentes a ceniza de hueso humano. El secretario municipal se burló, tachó la nota
y amenazó con despedir al cuidador. Si seguía inventando maleficios, esa noche de luna envejecida, Benigno se quedó rumiando su orgullo. Observó las veladoras arder como órbita de luciérnagas enfermas y tomó una decisión. Si las apagaba, el misterio cesaría y la autoridad creería en su cordura. A las 2:17, armado con un soplador de jardín, se acercó al mausoleo. El aire olía a aceite rancio. Las zarzas crujieron a su paso. La reja exhaló un gemido leve, casi lastimero. Benigno apuntó la boquilla hacia la fila de velas y soltó un soplido largo. Las flamas se resistieron, chisporrotearon con rabia, verde antes de extinguirse. Un hilo de humo negro se retorció hacia el techo. En medio del silencio subsiguiente, algo pareció reacomodarse en las profundidades de la cripta. Una respiración grave, un roce de tela empapada. Benigno se obligó a mantenerse firme, pero en sus oídos palpitaba una presión subterránea, como si el cementerio hubiera inhalado de golpe. Regresó a la garita, escribió el parte y se sirvió un café. La noche continuó sin novedad, salvo un latido infrecuente que hacía vibrar los cristales de la caseta. Al alba, el sepulturero encontró a Benigno sentado frente al escritorio, con los ojos entreabiertos y la taza intacta. Parecía dormido. Al tocarlo, descubrió que el cuerpo estaba rígido, helado. El médico legista quedó perplejo. No había quemaduras externas ni rastro de violencia, pero al practicar la autopsia, halló los pulmones reducidos a carbón, el corazón tostado como madera vieja y la tráquea tapizada de hollín humano. Era como si el fuego hubiese ardido desde el centro del cuerpo sin consumir la piel. La prensa local tituló «Guardián muere por combustión interna», y el cementerio cerró durante la investigación. Sin embargo, a la madrugada siguiente, los agentes enviados a vigilar la zona vieron las veladoras encendidas de nuevo, impecables, y en la cera fresca se leía, garabateado con alfiler, el nombre Benigno. Los policías no se acercaron. Solicitaron refuerzos y, por miedo, colocaron sellos oficiales en la reja. Aún así, las velas no dejaron de arder ni de escribir nombres. La noticia atrajo a Victoria Salvatierra, sobrina del difunto y estudiante de antropología forense. No creía en maldiciones, pero sí en rituales persistentes. Con permiso de la fiscalía, inspeccionó el mausoleo al caer la tarde. Descubrió que bajo la capa de musgo, la cantera estaba tallada con símbolos herméticos, la espiral en 8 ramas, signo de vuelta eterna, y la palabra ignivomus repetida en latín arcaico. Entre las rendijas vio lo que parecía un sello de plomo incrustado en la puerta de mármol interior. Al tocarlo, percibió un calor suave. Esa noche instaló cámaras infrarrojas y se escondió tras un ciprés. A las 2:04, la temperatura ambiental descendió 5 grados. Se formó niebla baja. Un murmullo como oración ahogada emergió del mausoleo. Las veladoras cobraron vida despacio, flama por flama, sin mano visible. De la cera líquida brotaron burbujas aceitosas que estallaron dejando giros de ceniza suspendida. En cada vela apareció un nombre nuevo: Victoria. El terror casi la hizo huir, pero su curiosidad la inmovilizó. Alumbró con la linterna la reja. El sello de plomo sangraba un hilo anaranjado como metal fundente. Comprendió que aquella barrera se debilitaba con cada nombre añadido. Recordó lecturas sobre necromancia. Algunas órdenes ocultas vinculaban las ofrendas de fuego con pactos de longevidad. Al consumir la vida interior de los vivos, la energía alimentaba a un muerto que no aceptaba pudrirse. Al amanecer, Victoria revisó los archivos parroquiales en busca de sepulcros no registrados. Halló, en un tomo mohoso, la nota de un curandero del siglo XIX. «Custodio las brasas de mi linaje, mientras ardan mi carne esperará». La firma resultaba ilegible, pero su rúbrica coincidía con la espiral del mausoleo. El texto añadía una advertencia: «Quien sople mi fuego me prestará su aliento para sostener mi llama». Convencida de que el fenómeno era un intercambio vital, Victoria preparó un contrarritual sencillo: apagar las velas y, antes de que volvieran a encenderse,
sellar de nuevo la puerta interior con cal viva, sal y agua bendita, privando al difunto de oxígeno espiritual. Sin la ofrenda nocturna, la entidad se consumiría en su propio encierro. Reclutó a 2 compañeros de la universidad, equipados con máscaras filtrantes, extinguidores y una mezcla de sal gruesa y cal. Entraron a las 1:50. Rompieron el sello de plomo. Un aliento caliente golpeó sus rostros, como exhalación de horno. Tras empujar la puerta interior, hallaron un pasillo angosto que desembocaba en una cámara circular. En el centro había un ataúd de hierro sostenido por cadenas. La tapa mostraba orificios diminutos, y por ellos escapaban volutas de humo rojizo. Alrededor, miles de cirios derretidos formaban una alfombra negruzca. A las 12:00 en punto, las veladoras exteriores se encendieron solas. Los estudiantes, alertados por el brillo que se colaba, se apresuraron. Victoria vació el costal de sal sobre el ataúd. Sus amigos rociaron agua bendita. Al choque, el hierro emitió un chillido sobrehumano y los cirios se inflaron con llamas verdes. El suelo vibró. Las cadenas tensaron el ataúd hacia arriba, como si algo tirara desde dentro. Un golpe sordo retumbó. Pum, pum. Ritmo de corazón que late por primera vez. Las velas del alféizar titilaron. Sus flamas trazaron arabescos, delineando un rostro sin piel que gritaba en silencio. Victoria, temiendo que la combustión interna los devorara como a su tío, accionó el extinguidor sobre la tapa. El polvo químico sofocó la brasa. El aire se llenó de olor a azufre apagado. El latido cesó. Fuera del mausoleo, las 12 flamas se apagaron al unísono, dejando una estela de polvo gris que el viento dispersó. Los 3 salieron tambaleantes, sellaron de nuevo con cal húmeda y colocaron una cruz improvisada de ramas. Esperaron hasta el amanecer. Ninguna vela se encendió. La madrugada siguiente tampoco. El cementerio recobró su monotonía. Grillos, rezos lejanos y derrotas de piedra. La fiscalía cerró el expediente por accidente inexplicable. Los obreros regresaron a su labor y las lápidas nuevas se alinearon pulcras. Victoria guardó las grabaciones y el fragmento del sello de plomo en la caja fuerte de la universidad. Sin embargo, 2 meses después, el nuevo cuidador, un joven, contratado por salario mínimo, descubrió bajo la zarza que cubría el mausoleo una sola vela encendida. La cera chisporroteaba con flama menuda. En ella, escrito con minúsculas perfectas, se leía: otro aliento. La muerte, entendió, no pide permiso, solo hace inventario de pulmones disponibles. Después de todo, las ofrendas arden por un motivo. Un fuego antiguo siempre encuentra labios, frescos para sostenerse, incluso si antes ha conocido el hielo de la sal y el silencio de la cal. Mientras quede oxígeno en los vivos, la llama retornará, y el hollín dentro de los cuerpos seguirá recordando el sabor del humo al pronunciar un nombre que todavía late. La mujer del ramo marchito. El panteón de Santa Virgen Anónima ocupa un altillo de tierra infértil, donde los cipreses crecen torcidos y la niebla se amarra a las criptas como telaraña húmeda. Desde su caseta de lámina, el cuidador Raimundo Ortega vigilaba las veredas de grava renegrida y los muros carcomidos por salitre. Conocía cada grieta, cada mausoleo agrietado, cada gota de humedad que madrugaba sobre las tapas. Por eso la vio enseguida, años atrás, cuando apareció por primera vez. Era una anciana de blusa gris, falda larga y paso brevísimo. Llegaba los viernes al crepúsculo, nunca antes, nunca después. En la mano llevaba un ramo de flores marchitas, pétalos quebradizos que desprendían polvo al mínimo roce. Caminaba directo a la tumba sin mármol, una losa anónima cubierta de maleza reseca, un sepulcro huérfano de nombre y de visitas, y allí depositaba el ramo con la ceremonia de un rito privado. Nunca rezaba en voz alta, simplemente inclinaba, la cabeza palidecía la tarde y se marchaba. Raimundo respetó la rutina. No quería entrometerse en dolores que no entendía. Solo le extrañaba que las flores estuvieran siempre igual de secas, como si las trajera desde el mismo jarrón petrificado semana tras semana.
Con los años, aquella puntualidad se volvió un reloj secreto del cementerio. Si el viernes caía, en tormenta, la anciana igual llegaba, la falda empapada, el ramo convertido en polvo pegado pero presente. Si la luna nueva oscurecía todas las esquinas, ella iluminaba su camino con una vela corta, cuyas chispas parecían morder la negrura. Raimundo, fumando junto a la caseta, la observaba recortar la penumbra con el andar consumido de quien paga una deuda sin recibo. Un viernes de octubre, el cuidador esperó su silueta y no la vio. Pasaron las 7, las 8, las 9. La reja, oxidada, apenas chirrió con el viento. La noche se puso fría como piedra recién tallada. Raimundo, inquieto, recorrió los corredores con su lámpara. Nadie. El aire olía a tierra escarbada y a ceniza. Se dijo que quizá la anciana habría enfermado, pero el rumor de insectos mudos le presionaba la nuca. Llegó a la tumba sin nombre. El ramo seco seguía allí, aplastado y pulverulento, sin señal de renovación. A las 3:27 de la mañana, los perros callejeros comenzaron a ladrar hacia el interior del panteón. Raimundo salió presuroso con la escopeta descargada. El haz de la lámpara se detuvo frente a la losa anónima. Al principio vio algo que le pareció un manto oscuro. Después distinguió la falda gris, la blusa, el cabello blanco como algodón, chamuscado. El cuerpo de la anciana yacía boca arriba, pero no en postura de caída. El torso se había abierto en 4 secciones, pétalos de carne desplegados hacia los puntos cardinales, revelando un interior seco, sin órgano, sin sangre, como si el fuego la hubiera vaciado sin chamuscar la piel. Frente al vientre expuesto se erguía un ramo distinto. Flores frescas, de tallo vibrante y perfume dulce, tan vivo que atraía luciérnagas tempranas. Un rocío rosado humedecía la tierra. Raimundo retrocedió con un grito que solo los muertos escucharon. Llamó a la policía, reportó un accidente imposible. Después vomitó junto a la barda, abrumado por un perfume que le quemaba la garganta. La autopsia oficial habló de shock hipovolémico con destrucción interna, imposible sin combustión. La piel, sin embargo, estaba intacta. Nadie reclamó el cadáver. El ayuntamiento lo enterró en fosa común lejos del panteón y dio por cerrado el expediente. Raimundo volvió a su caseta con la sensación de que las sombras habían aprendido a pronunciar su nombre. El viernes siguiente, antes de que el sol terminara de pudrirse en el horizonte, apareció otra mujer. No era anciana, sino madura, rostro anguloso, vestido negro sin adorno. Caminó sin prisa, llevando un ramo tan reseco como cascajo. Raimundo la siguió a distancia. Ella colocó la ofrenda sobre la losa muda, se inclinó, susurró algo que el viento tragó y se marchó. El cuidador corrió tras ella para preguntar, pero al doblar la esquina ya no estaba. Ni portón abierto ni huella en la grava. El patrón se repitió. Cada viernes llegaba una mujer diferente, siempre más joven que la anterior, siempre con un ramo seco. El mismo silencio, la misma ruta, la misma desaparición inexplicable. Raimundo empezó a hacer anotaciones. Edades aproximadas, color de cabello, hora exacta. Descubrió que cada visitante aparecía exactamente 7 minutos antes que la precedente en la semana anterior, como si un reloj macabro acelerara sus engranajes. El 5.º viernes la visitante era casi adolescente. El 7.º, una niña que apenas sostenía el manojo deshojado. Esa noche, Raimundo perdió la calma. Corrió hacia ella. La llamó. La niña solo lo miró con pupilas opacas, sin parpadear, y sonrió con los labios cuarteados. Entonces la lámpara de Raimundo titiló, y en un suspiro, la niña se desvaneció, dejando tras de sí un olor a pétalos podridos. Desesperado, Raimundo buscó en los archivos parroquiales datos sobre la tumba sin nombre. Halló un legajo carcomido. 1901. Inhumación denegada a Leonor A., partera acusada de infanticidio y prácticas de umbanda. Cuerpo sepultado sin Eucaristía por orden municipal. Registro tachado por el sacerdote O. Godínez. Al margen se leía en tinta parda: hará falta una flor nueva por cada vida que le negó al vientre de la tierra.
Raimundo sintió el frío de la nave vacía recorrerle la piel. Contó cuántas mujeres habían asistido. Contó también cuántos viernes quedaban para que llegara el número 12, la cifra de velas que en antiguas historias sellaba los pactos de sangre. Decidió romper el ciclo. El penúltimo viernes aguardó con una garrafa de gasolina y fósforos. Cuando la visitante, ahora una muchacha de apenas 15 años, dejó el ramo seco, Raimundo empapó las flores frescas que habían brotado desde la muerte de la anciana y prendió fuego. Las llamas se alzaron altísimas, gris verdoso, exhalando un chillido que no era viento ni madera. El fuego no tocaba la hierba circundante, solo el ramo. Lo devoró hasta convertirlo en ceniza plateada que el aire no dispersó. Cayó lentamente, posándose sobre la losa, delineando un nombre que Raimundo leyó con pavor: Raimundo Ortega. Algo crujió detrás. Giró y vio que cada tumba del panteón exudaba una bruma tenue. Dentro de la neblina avanzaban sus antiguos huesos, no erguidos, sino arrastrándose hacia el mausoleo sin nombre, como insectos hacia una luz inmunda. Raimundo echó a correr, pero el camino se alargaba y las veredas parecían trocarse de lugar. Sintió raíces asir sus tobillos. Cayó. El barro olía a hierro caliente. A rastras llegó a la caseta. Se atrincheró y encendió todas las bombillas. La luz temblaba. Cada destello mostraba rostros femeninos pegados al vidrio, algunos anacrónicos, otros recientes, todos con pétalos secos en la boca. Golpeaban el cristal con manos blandas, sin furia, solo insistencia. La bombilla mayor estalló. Una voz o 1000 murmuraron un rezo invertido. Hallaron a Raimundo al amanecer sentado en su butaca como había quedado benigno, ojos entreabiertos, piel intacta, pecho abierto en 4 pétalos y ningún órgano dentro. Sobre su regazo reposaba un ramo fresco de gardenias aún húmedas. De la ventana rota pendía un jirón de falda gris. La autoridad selló el panteón. Sin embargo, cada viernes vecinos aseguran ver a una joven, distinta cada semana, trepar la barda llevando un atado de flores secas. Los perros se esconden, las gallinas dejan de cacarear. Nadie intenta detenerlas, porque nadie regresa del todo después de oler ese perfume. Una noche, el viento arrojó sobre la avenida un volante arrancado de los expedientes. Para que la flor reviva, las entrañas deben marchitar. Nadie sabe cuántas vidas le faltan a la tierra para saciarse, ni cuántas mujeres dormidas quedan en la retahíla espectral. Solo se escucha, algunos amaneceres, un crujido suave, como de pétalos nuevos abriéndose bajo la losa sin nombre, exhalando un aroma tan dulce que por un segundo hace olvidar que nació de carne ajena. Los nombres en las flores cambian. La semana pasada apareció uno reciente, un apellido desconocido. Al otro día los periódicos reportaron la desaparición de una enfermera en la ciudad vecina. La cuenta sigue su marcha. Los viejos del barrio dicen que cuando el ramo vuelva a marchitar, la última visitante será niña de pañales, y entonces la tumba podrá cerrarse, satisfecha. Pero otros aseguran que la sed de la tierra no termina, que cada siglo, el ciclo, se reinicia, y los ramos secos vuelven a peregrinar hacia la lápida que nadie se atreve a reclamar. Porque la mujer del ramo marchito no descansa, florece en otros cuerpos, susurra otros nombres, y en cada pétalo que renace late un recuerdo, de entrañas vaciadas para abonar la raíz de un mal que no se pudre, solo germina,